Hola, bienvenidos a otro episodio del otro podcast. Darle las gracias a Dios, a todos nuestros seguidores y sobre todo a nuestros patrocinadores. En el episodio de hoy, continuando con el bloque de personas que tratan el autismo, el espectro del autismo, tenemos una historia hoy muy interesante y nos acompaña una profesional con mucha capacitación sobre el área. Es una persona que tenía unos planes laborales en su vida, muchos sueños, pero que la vida le puso otro escenario y que fue motivado por alguien de su familia. Y empezó y logró tener el título de medicina, luego dejó sus planes de ser especialista, de hacer una especialidad luego de haber avanzado mucho y se dedicó a tratar personas con autismo y familia. Y en el día de hoy es una gran profesional de renombre mundial y que tiene muchísima experiencia. Y hoy nos va a acompañar la doctora Amiris Enrique. Doctora, gracias por aceptar la invitación y gracias por venir. Para mí un placer total, especialmente que cuando yo puedo servir en mi país no natal, pero yo digo natal de mi corazón, porque desde niña este ha sido un país que se robó el corazón mío y para un tema así tengo total pasión para poder ayudar en lo que pueda. Doctora, cuando estábamos investigando su hoja de vida y luego que hemos hablado un poco con usted fuera de cámara, nos ha mencionado unos datos que son muy impresionantes. Y es que usted es médico general, que usted hizo su pasantía y como muchos colegas tenía el sueño de hacer la especialidad, incluso empezó a tomar los exámenes para aplicar en Estados Unidos, pero hubo un cambio. ¿Puede brevemente explicarnos eso? ¿Qué le motivó a hacer ese cambio tan radical desde el punto de vista de los planes que uno tenía? Claro, pues fíjese que yo desde que tenía 3 años, desde que tenía uso de razón, yo tenía dos sueños, que era tener hijos y ser médico porque quería ser pediatra. Tuve mi primer hijo y en ese tiempo mi padre estaba terminal, muy enfermo. Entonces yo aproveché, dije, bueno, voy a aprovechar para estudiar y cuidar de mi padre. Y al año y un mes, precisamente cuando mi papá falleció, él comenzó a perder habilidades, o sea, dejar de hablar ciertas palabras que tenía, dejar de interactuar con algunas personas que él tenía interacción, aún no conmigo. Y yo iba repetidamente al pediatra preocupada porque veía los cambios en él y ellos me calmaban diciéndome que no, que el niño estaba, o sea, cumplía con todos sus hitos de desarrollo, porque él estaba bastante adelantado para su edad, con apenas 11, 12 meses. Entonces yo le seguía diciendo, sí, pero está hablando menos de lo que está hablando y eso no es normal. Entonces me daban excusas. Yo inquieta porque sabía que pasaba algo, insistí. Ellos me dieron una cita para una pediatra de desarrollo, una logopeda, hacerle evaluaciones audiológicas. Y ya yo había hecho mis pruebas en la casa y sabía que no era nada audiológico, que no tenía ningún problema con escuchar. Y cuando ya por fin, después de meses que llegué a la pediatra de desarrollo, ella me informó que mi hijo no tenía trastorno de espectro autista, que era mi preocupación, sino que tenía un trastorno perversivo de desarrollo no especificado, como le llamaban antes, que básicamente era lo que hacían cuando un niño era muy pequeñito y no querían darle un diagnóstico por jovencito. Y yo recuerdo que le contesté que ella no me estaba haciendo un favor y que yo le iba a rogar que si otros padres iban, no le diera una respuesta así, porque uno lo que entiende por eso es no te tienes que preocupar. Y lo más importante para un niño con una, ya sea que tenga trastorno de espectro autista o no, que esté atrasado en desarrollo, es intervenir. Y mientras más temprano se intervenga, mejor es el resultado en el futuro. Entonces, a raíz de eso, yo inmediatamente me puse a indagar, le conseguí, o sea, un puesto en la mejor escuela que había cerca de mí, que era un programa eh, muy intenso, incluso servicios en la casa, pero con mucha terapia no avanzaba. Y yo me Faltaba metí algo, usted sentía que faltaba algo todavía. Entonces ellos me decían que yo tenía que tener paciencia, que yo tenía que entender que el niño era muy severo, que eso era un proceso. Yo decía, pero ¿qué tanto proceso si lo único que han logrado en meses es que se sienta en una silla?
Entonces yo, o sea, seguía indagando, tratando de aprender. Yo había convencido a las personas del centro donde él estaba que me dejara participar de los entrenamientos porque era de una universidad prestigiosa de allá. Y quizás mi pasión, mi desesperación como madre me llevó a aprender mucho en poco tiempo. Y aunque ellos habían intentado, él todavía con casi 5 años no hablaba. Yo fui a un taller de 3 días con quien fue mi mentor y un buen amigo hoy día. Y llegué de ese entrenamiento y le dije, recuerdo a mi mamá, vas a ver cómo lo voy a poner a hablar. Y ese mismo día dijo su primera palabra y en 3 meses ya tenía 36 justas, que quizás para otros no parece mucho con un niño de casi 5 años, pero cuando uno tiene dedicando 60 horas al día trabajando con un niño sin progresar y aprende 10 palabras, es un logro grande. Entonces sí es cierto que aún hoy día es severo. Él tiene ahora 27 años cumplidos ayer. Tengo 2 hijos más, los 3 están dentro del espectro. El mayor y la menor, los 2 diagnosticados severos, pero la menor con mucho mejor pronóstico. Entonces sí abandoné todo porque primeramente él requería de 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo sé que muchos padres se identificarán con eso. Uno se vuelve de todo, o sea, chofer, secretaria, administrador, de todo, profesor, porque realmente aún en Estados Unidos se carecen mucho de servicios que sean efectivos. Y así fue que yo eventualmente servía de voluntaria en la escuela donde él estaba y un día una profesora me llamó para que le asistiera con otro estudiante. Y ella fue que me dijo, a ti yo sé que tú quieres ser médico, pero no te interesa hacer consulta y lo que se le llaman coaching. Y yo le dije, no, pero es que yo no soy especialista en esta área. Y fue que me inscribí en la universidad y me certifiqué como analista conductual. Usted tenía sus planes de hacer la especialidad médica, pero por esa situación que le tocó de cerca en su propio hogar, cambió sus planes de profesión, digamos, o del área de la salud que eligió. Me llama mucho la atención que usted aceptó desde un principio que había una situación. Muchos padres, quizás por desconocimiento o por no insistencia del médico de cabecera del niño, no acepta que hay una condición que necesita un manejo diferente, digamos. Y eso entiendo que fue muy beneficioso para usted, porque pudo desde un principio saber que había algo que necesitaba un manejo o una atención diferente, que muchas veces no tenemos. Y prácticamente lo que nosotros queremos llevar como mensaje con este tipo de conversatorio es eso, que se dejen llevar, que hay formas de manejar esas situaciones, tanto para el niño como para los padres. ¿Qué tan importante usted considera que es entrenar el personal que trabaja con niños con autismo? Mantenerlo actualizado y eso. Bueno, la palabra importante quizás le queda corta. Yo diría que es críticamente importante. Es cuestión de una diferencia para el futuro, no solo de ese niño, sino de la familia, de la comunidad, de la sociedad. Especialmente, como ustedes sabrán, ha habido un aumento en el diagnóstico, la identificación de individuos con trastorno de espectro autista. Y aquí, especialmente en este país, me preocupa muchísimo. Todo padre que recibe cualquier diagnóstico, sin importar cuál sea, a uno se le cae un niño y uno le duele. Entonces uno pasa por un proceso de duelo. Especialmente en este caso de lo que es el autismo regresivo, que fue lo que le pasó a mi hijo mayor y la menor, donde los niños están desarrollándose y de buenas a primeras comienzan a perder habilidades. Yo lo describo como uno tener un hijo que una ola de mar te lo lleva y lo agarra por una mano y vuelve y te lo lleva hasta que por fin lo pierdes. O sea, de verdad, ver eso es como ver que te le arranquen el espíritu a tu hijo. Y la gente no se da cuenta que la intervención efectiva es urgente. Nosotros tenemos una situación en nuestro país donde tanto
el estigma cultural de lo que son las condiciones de salud mental. El trastorno de espectro autista cae dentro de eso. Y también que como país estamos en las infancias de lo que es el desarrollo de intervenciones para trastorno de espectro autista o cualquier trastorno de neurodesarrollo. Entonces, aquí en nuestro país hay ya muchos profesionales, personas que se continúan formando, pero la realidad es que están en su infancia. Entonces, como tal, una persona que sale de una universidad, que obtiene un título, lo que uno aprende en una universidad no es suficiente para uno poder realmente manejar con efectividad lo que son las diferentes complicaciones, los retos que presentan muchos de estos niños. Entonces, se necesita entender que solo porque uno tiene un título no lo hace a uno experto en el área. O sea, yo siempre digo que si yo pudiera meterme en una cápsula de tiempo, si la inventarían, yo, aunque me digan que hay 50% de probabilidad de que yo me explote adentro, yo me entro. Porque lo que yo sé hoy día, si yo pudiera retroceder el tiempo para enseñarle a mi hijo mayor de la manera, en la secuencia y con la efectividad que le enseñé a mi hija, yo lo haría sin pensarlo, aunque tenga el 50% de chance de explotarme. Porque así de urgente es ser efectivo. Una de las cosas que sucede es que el trastorno de espectro autista es conductual. Aunque se sabe, hay factores genéticos, o sea, mutaciones genéticas que ocurren, cambios genéticos que predisponen a los individuos a que puedan desarrollar autismo. Es primordialmente una condición conductual, donde por las dificultades sociocomunicativas que tienen y las conductas le impiden aprender e interactuar con los demás como uno aprende. Y por eso ser así, se tiene que tratar de una manera efectiva. Lo que se ha visto que tiene más evidencia de efectividad para tratar es el análisis conductual aplicado, que en inglés es Applied Behavior Analysis y por eso lo llaman ABA. ¿Qué pasa con eso? Que son intervenciones. El ABA no es un programa, no es una metodología. Son intervenciones derivadas de principios científicos, así mismo como en medicina tenemos principios de cómo funcionan todos los órganos y sabemos qué tenemos que hacer para mejorar cuando hay algo afectado. Entonces, de igual manera, en el análisis conductual, si uno entiende los principios científicos, entonces uno puede cambiar conducta de manera efectiva, sin importar que la conducta sea hablar, que sea vestirse, que sea enseñar matemática, que sea enseñar lectura, o sea, no importa, que sea deshacerse de una conducta quizás problemática, agresiva, peligrosa. Esos principios permiten hacer eso, pero ¿qué pasa? Muchas personas entrenadas en análisis conductual le falta el análisis y lo ven como un programa, una metodología. Y cuando uno aplica procedimientos a falta de análisis, a veces esos procedimientos se funcionan, uno pega, como decimos nosotros los dominicanos, pero no necesariamente te van a garantizar progreso. Entonces, por eso es importante entender esos principios, entender cómo funcionan, porque eso es lo que le permite a uno generalizar y poder entonces aplicar eso y enseñar cualquier conducta o deshacerse de cualquier conducta. Sobre el personal que trabaja con niños con esta condición, ¿qué es lo primero que usted le enseña a ellos? Lo primero que le enseño... O el primer mensaje. Sí, el primer mensaje es primeramente... si algo yo he aprendido en mi vida es que los individuos con trastorno de espectro autista de verdad que son especiales, como todo niño, o sea, como todo niño. Y como todo niño tienen derecho a ser aceptados, a ser queridos, a ser amados, a ser entendidos y aprender como todo niño. Entonces, aquí creo que en nuestro país tenemos mucha compasión, pero a veces somos conformes a los que no están aprendiendo. Y atribuimos el no aprender a que el niño es severo, a que es que esa condición es así, que no, así es que él se comporta, ese es él. No, la conducta no es lo que es el niño. El niño es quien es, tiene personalidad y la conducta es lo que se le enseña. Ellos no aprenden igual que otros niños, pero no quiere decir que no pueden aprender.
Entonces, lo primero que yo le enseño es a conectar a nivel de individuo. Y como todo ser humano, ¿qué es lo que le hace a uno conectar? A uno le hace conectar las cosas que son de valor para uno. Al ellos tener dificultad con comunicación, con las habilidades sociales, muchas veces se le hace difícil interactuar con otros, pero no quiere decir que ellos no quieren interactuar con otros. Al no tener las habilidades para hacerlo, se le dificulta. Entonces, cuando yo, por ejemplo, yo estoy hablando con usted y usted me está diciendo que sí, me sonríe, me hace, o sea, me demuestra que me está escuchando, que le interesa. Pero cuando eso que usted está haciendo a mí no me afecta, entonces yo no voy a tener interés en interactuar con usted. Entonces, uno tiene que entender que todo ser humano actúa de acuerdo a la retroalimentación que uno recibe. Eso se le llama reforzamiento. O sea, cuando uno se comporta de cierta manera, si las cosas mejoran, entonces uno tiende a hacerlo más. Entonces, lo primero que yo le enseño es, ustedes tienen que hacer que ese niño quiera venir corriendo donde ustedes, que le quiera mirar, que quiera responder, que quiera estar cerca de ustedes y que quiera aprender. Ese proceso, a veces los padres y los mismos profesores se desesperan, o los intervencionistas, o lo que le quiera llamar, o sea, terapeuta, porque como el niño no está respondiendo al principio, uno mismo no tiene esa retroalimentación que uno necesita para querer seguir trabajando con el niño. Sí, entonces hay que entender que uno es el encargado de hacer que ese niño quiera estar con uno, porque si uno no quiere aprender, uno aprende, pero no igual. Todo adulto se acuerda de las materias favoritas del profesor favorito, y esas que a uno no le interesaban eran las que a uno le daban trabajo. Sí. Entonces, eso hay que entenderlo, y para ellos casi todo le da mucho trabajo, todo es difícil. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es hacer que el niño quiera venir donde uno, luego identificar cuáles son las habilidades que el niño tiene, cuáles no tiene, y luego, y crítica importantemente, enseñar entonces estas habilidades de manera en que el niño aprenda en secuencia, para que se le forme una base que uno no tenga que enseñarle por el resto de su vida cada habilidad, sino que lo que se le enseñan son conceptos y repertorios de habilidades que le permiten entonces, como dice una buena amiga mía, hay que enseñarle a aprender, para no enseñarle para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente aquí, mundialmente, pero aquí sucede más, que los padres generalmente lo primero que quieren es, pues, ¿cuándo es que mi hijo va a aprender matemática y lectura? Ya él tiene 6 años y todavía no está aprendiendo a leer. Pero ese niño de 6 años todavía no tiene las habilidades que tiene un niño de 2 años y medio o de 3. Entonces, a un niño de 2 años y medio uno no le enseña a leer. Entonces, es difícil hacer que entiendan que las habilidades primordiales son las de lenguaje, la de interacción, la de conducta, poder tolerar, poder seguir instrucciones, poder comportarse, poder cooperar, poder tolerar cuando le dicen que no, poder tolerar cuando se le interrumpe una actividad que el niño le gusta hacer para que haga algo que no le gusta. De eso se trata la vida. Uh-huh. Si uno se pasa la vida adaptando el mundo para estos niños, luego viene la realidad y ¿qué va a pasar? Entonces, yo soy de la creencia que no se prepara el camino para el niño, se prepara el niño para el camino, porque uno nunca sabe lo que va a encontrar en su camino. Con relación a su experiencia, que ha tenido entrenamientos, o sea, que ha impartido entrenamientos a personal de diferentes países, ¿cuál usted cree que ha sido el desafío más grande con relación a entrenar el personal? El desafío más grande viene generalmente con personas que ya han sido entrenadas en otras áreas o en otra, voy a decir, metodología, y que están casadas con la metodología. Esto fue lo que yo aprendí, es con lo que me siento cómodo. Entonces, quizás el desafío más grande sea cómo lograr que entiendan que hay algo más efectivo y que le pueda dar mejores resultados. Pero para decirle la verdad, en cuanto a entrenar personal, es una de las cosas que más me fascina hacer, porque con cada persona que se entrena se impactan a muchos niños y muchas familias. Y no hay tantos retos más que recursos. Hay personas que simplemente no tienen los recursos para poder recibir los entrenamientos. Quizás ese sea uno de los retos. En Estados Unidos, una de las cosas que más me encanta de mi trabajo es que, porque trabajo en el sector público de educación, todos esos profesores se entrenan de gratis.
Y en algunos de los países que he viajado, igualmente el entrenamiento de los profesores lo ha cubierto su entidad. Pero en nuestro país quizás el reto más grande, uno de los retos más grandes, sea económico, uno, y dos, previas experiencias. Yo prefiero una persona que no sabe nada, porque es mucho más fácil enseñarle de cero y moldearla que tener que desenseñar y enseñar de nuevo. O sea, eso a veces cuesta un poquito más de trabajo. Pero honestamente, yo, todo el que he contactado aquí, o sea, yo tengo ya 1 año y medio trabajando con el Instituto Iberia, ahora comenzando con el Santiago Christian School, que han decidido establecer un servicio de un continuo una continuidad de servicios, de tener desde el niño con más severidad que necesita más intensividad e instrucción individualizada, a niños que están en su aula generalizada el día completo y solo reciben apoyo de consultoría. Estoy muy orgullosa de ambos colegios, de ambos directores que se lanzaron, como quien dice, al abismo y depositaron la confianza, pero ya se están viendo los cambios y realmente, porque yo utilizo los mismos principios para entrenar, no puedo decir que no tengo éxito. De verdad que he quedado impresionada. De hecho, por ejemplo, las jóvenes que trabajan en el Instituto Iberia tienen más destreza que muchas personas que yo he visto trabajando por años con niños con condiciones. Entonces, sí. ¿Cómo saber que el plan de trabajo, tanto para los que reciben el entrenamiento como para los que dan la terapia, está funcionando? Una excelente pregunta, porque fíjese que esa pregunta yo siempre se la hago a los padres, y le está funcionando lo que están haciendo. Yo creo que sí, pero ¿cómo? ¿Qué usted ve en el niño? Entonces, una pregunta que uno siempre se tiene que hacer es, ¿qué hace el niño hoy que no hacía ayer? Y sí, con niños que tienen más severidad, que tienen más compromiso a nivel de lenguaje, de conducta, a veces el principio uno se tarda un mes, 2 meses para verlo arrancar, por decirlo así. Pero una vez uno le enseña las primeras habilidades, le enseña a diferenciar entre una cosa y otra, entre comportarse de esta manera ante este estímulo o de esta manera ante otro. Una vez uno logra eso, uno debe ver progreso y progreso específico. Yo debo poder decirle a unos padres, mire, su hijo en esta semana se aprendió esto, esto y esto. Aquí llegó así y ahora se aprendió esto. Ahora este es el total de habilidades que tiene. Eso uno debe hacerlo. Aquí es un poco de reto, porque muchas de las habilidades que se enseñan al principio son habilidades de comportamiento, de rutinas del niño, de poder, por ejemplo, caminar sin mandarse corriendo, de poder responder cuando uno le dice ven aquí, de poder sentarse y trabajar y responder, de poder estar al lado de otro niño sin tener conductas que vayan a agredir o a molestar o a disrumpir un aula, por ejemplo. O sea, son muchas conductas así que a veces no se ve tanto las habilidades que aprenden. Y nos enfocamos mucho en el lenguaje y la interacción social. Pero cuando uno menciona interacción social, la gente seguido piensa, pero yo no lo veo jugando con otros niños. Pero para uno jugar con otro niño, uno tiene que saber pedir cosas, dar cuando le piden. Uno tiene que entender todos los conceptos, porque si me dicen, pásame la pelota, yo tengo que saber lo que quiere decir pásame, lo que quiere decir pelota y poder hacerlo. Y más importante que nada, a mí me tiene que interesar querer jugar con ese niño. Entonces, hasta enseñarle a valorar a otro niño es importante, pero la gente quiere, no, yo quiero que vaya aquí, yo quiero que esté con los otros niños. Y el mensaje que yo le envío a los padres es, ¿con qué otros niños? Todos son niños. Y personalmente yo pienso que todos los niños deben estar en un ambiente donde ellos puedan aprender, y que uno tiene que quitarse ese peso de encima de yo quiero que mi hijo sea como otro hijo, y que no se compare su hijo con el neurotípico. O sea, ahora se refieren a individuos con esta condición como neurodiversos. Pero un niño neurotípico, ejemplo, mi vecino, tiene la misma edad de mi hijo, ya está casado con un hijo. Yo no puedo comparar a mi hijo con ese que ya fue a la universidad.
Yo lo comparo con mi hijo que me dijeron que no iba a poder hablar y que hoy día no solo habla, sino que lee, sabe matemática, se comunica conmigo, que yo pude ayer, aunque no estuve para su cumpleaños, llamarlo por video, interactuar con él. O sea, yo lo comparo con él, no con otro niño que se baña solo, se afeita solo, se cambia solo, que arregla su cama, que lava su ropa. O sea, si yo me llevo que yo tenía sueño de que mi hijo fuera a la universidad, claro que sí. Claro. Pero él ha progresado muchísimo y el hecho de que él tenga esta condición no lo hace menos. Y si nosotros los padres tenemos una lucha con querer que nuestros hijos sean, siempre uno quiere que su hijo mejore, pero que sean como otro, ¿qué esperamos de la comunidad entonces con que acepten a nuestros hijos? Uno siempre lucha porque sean mejores entes. Mi hijo tiene 27 y yo todavía le enseño como si lo que necesita aprender, pero no tengo el afán de que él sea como el vecino. Claro, y eso hace más fácil que se adapte al entorno. El trabajar en diferentes comunidades y obviamente con culturas diferentes, el aspecto cultural en algún momento dificulta el plan de trabajo. Por ejemplo, cosas que aquí son normales, que quizá en otro país es diferente, el pensar de los padres desde el punto de vista cultural. Definitivamente tiene mucho impacto. Por ejemplo, le voy a hablar de algo abiertamente que aquí es quizás un poco problemático, y es que en nuestra cultura un niño se porta mal y suerte que la nueva generación, los jóvenes ya están cambiando, pero ese muchacho lo que está a falta de una pela. Yo lo voy a decir como decían mis abuelos, como decían los tíos, y como todavía hoy día dice mucha gente, ese es lo que está a falta de una pela, ese está a falta de disciplina. Y estos niños, o sea, uno lo puede matar a golpes y eso no le va a ayudar a aprender. Entonces, ese es un factor que para mí tiene mucho impacto. Y otra es que culturalmente nosotros somos un país, ¿cómo lo describo? Lo voy a decir con esta palabra porque no sé otra, medio comparón. Nosotros queremos lo que tiene el otro. Mucho ego. Entonces, cuando uno no tiene el hijo que habla más, que tiene la mejor nota, eso tiene culturalmente mucho impacto en que tanto los padres como los profesionales puedan aceptar y puedan encontrar ese niño donde está y poder ayudarle y poder hacer que ese niño se sienta valorado, exitoso. Una cosa que yo veo aquí es que muchos de los padres ni siquiera permiten que sus hijos vivan. O sea, no lo disfrutan, se le están pasando los años sin disfrutar. Entonces, sí, mis hijos se la pasan, o sea, recibiendo terapia el día entero, pero nosotros salimos al parque, vamos a la playa, vamos a un restaurante, vamos a los cumpleaños. Pero para lograr eso, yo tuve sí que sacrificar mucho, porque algo que pasa aquí es que cuando el niño no se comporta, mira, hace solo unos días hablé con una mamá que me dijo, yo no puedo salir con mi hija, yo no la llevo al supermercado, no la llevo a un restaurante, no podemos salir a comer, por el comportamiento de ella. Entonces yo le dije, ustedes tienen que hablar con su comunidad. O sea, yo hablé con un restaurante local, le dije, mira, yo voy a venir aquí todos los días para enseñarle a mi hijo a sentarse en un restaurante. Voy a venir, lo vamos a sentar en una mesa y nos vamos a ir. Ustedes me ayudan con eso. O sea, y especialmente aquí que tenemos esa flexibilidad, hay que ser más abiertos. O sea, culturalmente quizás eso es lo que yo encuentro que más impacta. Y nadie tiene por qué avergonzarse de un hijo que no tiene culpa de la condición que tiene. No es su culpa, ni fue algo que buscó ni nada. Doctora, vamos a entrar ahora a una dinámica que nosotros tenemos, y es que son preguntas que nos hacen seguidores relacionadas al tema. Por ejemplo, dice Rosario que diagnosticaron a mi hijo de 2 años con autismo. Estoy triste y desesperada. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Bueno, primeramente, Rosario, te diré que triste y desesperada fue lo que yo me sentí también, no solo con mi primer hijo, sino con el segundo y con la tercera. Y es normal que uno se sienta triste y desesperado, especialmente porque toda madre quiere ayudar a su hijo. Pero, ¿qué puedes hacer para sentirte mejor? Te voy a dar varias recomendaciones. Número 1, buscar ayuda. Y buscar ayuda de la manera en que explicaba, asegurarse de que la ayuda que estás recibiendo tiene resultado. Y si no tiene resultado, siga buscando, siga preguntando, siga indagando.
pero también tomarse tiempo para simplemente disfrutar a su hijo, porque su hijo es maravilloso, hecho por el Creador y no menos que ningún otro, y tomarse tiempo para usted. Yo misma fallé grandemente en esta recomendación que estoy dando, pero hoy día, ejemplo, yo me levanto de madrugada todos los días. ¿Por qué? Una, porque no soy de mucho dormir, pero aunque esté cansada, porque ver el amanecer a mí me hace feliz y me llena. Entonces, por ejemplo, el domingo yo amanecí en Puerto Plata y aunque estaba muerta del cansancio, yo me levanté, bajé a la playa a las 5, me entré en el mar y vine a amanecer. Y eso es importante, ya sea tomarse un café, llamar a una amiga, tomarse una copa de vino, caminar, darse un baño, lo que sea que la haga relajar, hacerse feliz. Tómese un momentito del día para darse tiempo a usted, porque si no se cuida usted, no va a poder cuidar de su hijo. Dice Yolanda, ¿cuándo sé que mi hijo está en peligro, tiene un ataque de pánico? ¿Y cómo tratarlo de manera en atención primaria? Fíjese, una de las cosas que uno tiene que saber es que cuando las personas entran en ataque de pánico pueden manifestarlo de diferentes maneras. Algunos con síntomas físicos de dolor, de temblor, de espasmos, pero otros con sudor, las manos frías, la respiración se pone más rápida, el corazón le late más rápido, taquicardia. Entonces puede haber mucha sintomatología. Tratar de que el niño respire, que se sienta confortable. En medio de una crisis de pánico es importante confortar al niño. Pero más importante de qué hacer cuando esté en pánico, que lo mejor es hacer que respire, decirle que respire profundo, modelárselo, porque muchas personas cuando están en medio de una crisis ni siquiera le escuchan a uno, hablarle mucho no es bueno, sino mírame a mí. Y uno respira, abrazarlo, apretarlo para que se sientan confortados. Pero lo más importante no es qué hago cuando mi hijo entra en pánico, es qué hago para que mi hijo no entre en pánico, qué hago para evitarlo. Y es poder identificar cuáles son esos detonantes que lo llevan a eso, para poder entonces prevenir. Si saben que van a entrar a un lugar donde el niño tiende a reaccionar así, entonces antes de entrar, primeramente asegurarse de tener algo que le gusta mucho para que el niño pueda quizás sentirse más confortable, hablarle con anticipación, mira, vamos a entrar aquí, pero mamá está contigo, tú vas a estar bien, prepararlo para las ocasiones. O sea, eso es más importante, y enseñarle lo que tiene que aprender para que no entre en ese pánico. ¿Puede una persona con autismo lograr desarrollarse socialmente y que pueda valerse por sí mismo? Absolutamente. Desde los trastornos de espectro autista se clasifican dependiendo de su severidad en 3 niveles, 1, 2 y 3, leve, moderado y severo. Y esos niveles son en varios rangos, uno en cuanto a lo sociocomunicativo, otro en conducta. Uno puede tener, por ejemplo, un niño que no hable, o sea, severo en cuanto al lenguaje, pero leve en cuanto a conductas aberrantes. No tiene agresividad, no tiene crisis, o puede tener severo en los dos, o moderado en los dos, o leve en los dos, y toda combinación de eso. Entonces, los más leves tienden a ser lo que necesitan menos apoyo, y los que puedan llegar a ser profesionales, o sea, por ejemplo, mi hijo del medio, él trabaja, es independiente totalmente, y a menos de que uno no sepa mucho y no interactúe mucho, quizás una persona con mucha experiencia dice, este está dentro del espectro, pero nadie se daría cuenta, tiene amigos, todo. El mayor y la menor no, son muy severos, pero aún así son independientes en muchas cosas. Pero de igual manera digo, yo he visto individuos leves que por no haber recibido la intervención efectiva no pueden tener un trabajo porque nunca aprendieron a tolerar, a tener, ¿cómo se dice? Coping skills, conductas de automanejo y autorregulación, de que cuando uno se esté enojando, yo no puedo ponerme a gritar aquí en medio de este estudio, tengo que respirar, tengo que relajarme, comenzar a pensar en cosas bonitas porque no voy a pasar vergüenza, ¿verdad? Entonces, si uno no aprende todas esas habilidades o tan siquiera habilidades
de llegar a tiempo, de manejar un horario, de poder estar limpio, bañado, bien oloroso, porque nadie quiere estar interactuando con personas que no andan limpios, que huelen mal, o sea, uno tiene que enseñarle todo eso. Entonces, muchos niños leves que yo conozco se han vuelto adultos que ahora están sentados en el sofá de su casa porque nunca le enseñaron esas habilidades. Le digo que si ese es el caso, nunca es tarde. A una persona con 80 años se le puede enseñar. Que da un poco más de trabajo, sí, pero no quiere decir que no se puede enseñar. Dice Nuria, esta es la última ya. ¿Cuáles 3 cosas que no debemos de hacer delante de un niño con esa condición? Quedarse mirándolo como si fuera raro. Eso es mala educación sin importar quién sea. Hablar sobre ese niño, secretear o hablar alto sobre él, especialmente pasa mucho con niños con más severidad, que porque el niño no habla o porque habla poco creen que no entiende. Las personas hasta por el manerismo de uno se dan cuenta que uno está hablando, y hay que respetar su dignidad siempre. Y lo tercero que yo diría, intentar lo más posible de siempre evitar comportarse de la manera en que uno no quiere que ellos se comporten. Entonces yo he visto personas, por ejemplo, gritarle a un niño con autismo que baje la voz, pero de por Dios, si usted le está gritando, ¿cómo él la va a bajar? O sea, uno tiene que siempre modelar la conducta correcta, y eso va para todo padre y todo niño. Creo que esas son las 3 cosas más importantes, y le voy a añadir una cuarta, que quizás sea la más importante de todas. ¿Qué no se debe hacer? No buscar ayuda, no ayudarlo, no intervenir. Bien, muchas informaciones interesantes, muchos datos que desconocíamos y quedan muchos más. Darle las gracias, doctora, por tan amable conversación, tan amena y sobre todo tan gratificante para nosotros y para todos quienes nos escuchan. Si alguien quiere tener contacto con usted vía redes sociales, no sé, ¿cómo lo pueden hacer? Si buscan a Miris Enríquez, así mismo me encuentran en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y quizás yo personalmente quiero dejar un mensaje a todos. Si necesitan mi ayuda, yo feliz, porque una de las cosas que no me quiero ir de aquí sin decir públicamente es la falta de acogida a estos niños en las entidades escolares, tanto pública como privada. Y no quiero decir en cuanto a no aceptarlos, porque lo aceptan, lo inscriben, pero entonces no le están dando lo que necesitan, y muchos paran fracasando y teniendo que salir. Si los padres están desesperados, entonces, ejemplo, ahora mismo tenemos una situación de una lista de espera muy larga en el Instituto Iberia, ya que las personas se están enterando de Santiago Christian School, está pasando igual, pero esos 2 colegios no van a dar abasto. Entonces, yo ruego a la comunidad escolar que se ponga las pilas, que no es solamente aceptar a los niños, sino aceptarlos y hacer las cosas bien hechas, que busquen ayuda para poder enseñarles, porque no es entrar en un aula y que respire el mismo aire. Si un niño está en un aula y no puede aprender, eso no le va a ayudar. Hay que darle los servicios que necesitan. Bien, gracias nuevamente, doctora, y está de más decirle que este espacio humildemente está presto para cuando usted quiera venir, cualquier información que usted quiera pasar por aquí, este espacio es suyo. Mil gracias por tenerme. Gracias a todos, y eso ha sido todo en el otro podcast.